Ascenso Post-Mortem. Autora Graciela Paoli. Primer premio en la categoría anecdotario en el certamen convocado por la editorial Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. Ascenso Post-Mortem. El día ya anunciaba temprano la inestabilidad del tiempo. En el ambiente se había palpado una quietud peligrosa, una tensa y pegajosa sensación de cosmos suspendido sobre cada humanidad del movimiento. Ninguno de los que allí estábamos se arriesgaba fuera de la protección fresca de la sombra. En ese momento de la tarde, todo hacía suponer la tormenta que luego se desató. Pero, para que entiendan de lo que estoy hablando, sería mejor ir por partes. Como correspondía a quienes ostentaban algún cargo en la Prefectura Naval Argentina, con destino en la Subprefectura de Federación, 2 o 3 veces al año había que cubrir el servicio de guardia en los destacamentos. En el que me encontraba ese día, el de la isla Francia, ubicada en el río Uruguay, muy cerca de Colonia La Amelia, era especialmente uno de los que generaba mayor resistencia por parte del personal a la hora de tener que asumir los nuevos destinos. La causa de que sucediera de esta manera se debía a las características del destacamento. Estaba ubicado en una pequeña porción de tierra rodeada de agua. La única manera de llegar hasta allí era mediante embarcación. En el lugar vivía una sola familia que tenía su casa rodeada de monte y algunos árboles frutales, y con la cual se mantenía cierta relación. No había servicio de proveeduría ni luz eléctrica. Cuando pescábamos, comíamos carne fresca, pero cuando esto no sucedía, teníamos que conformarnos con charqui o con tortas fritas y mate cocido. Misionero y trepador, por el Moconá se va tu sombra de sol. La soledad era tremenda, más aún cuando se llevaba encima la felicidad de 20 y tantos años, y cuando en la carga de ausencias se contabilizaba una novia y una enorme cantidad de amigos y compañeros de fútbol. El destacamento y las instalaciones para el personal consistían en un pequeño ranchito pintado a la cal. Delante del mismo, aunque pareciera increíble, en ese lugar tan alejado de la mano de Dios, ondeaba con orgullo un pabellón celeste y blanco, señalando las fronteras de la patria. Allí uno se hacía amigo del viento, hablaba con el río, consultaba las estrellas, rezaba y mucho, porque la única manera de sentir que no se estaba solo, sobre todo en esas largas noches de guardias, en que los ojos dolían de tanto sostenerlos abiertos, era haciéndose compañero de Dios. Y dolía la profundidad de la noche en la órbita abierta, y dolían también en el pecho los miedos escondidos, porque, negando aquello que dice el común de la gente, que los hombres deben ser hombres, aun a costa de ser infieles a sus propios sentimientos, muy dentro del cuerpo palpaba la agudeza de su aguijón retorciéndome los intestinos. Cualquier movimiento inusitado adquiría allí la preponderancia de las noticias de primera plana. El canto de un grillo, el corrimiento furtivo de una rata, la intrepidez de una cucaracha pagando cara su osadía debajo de un borceguí.
En el destacamento había un perro que simplemente se llamaba Perro porque nunca se habían molestado en designarlo con un nombre. Nadie sabía de dónde había venido, ni tampoco si alguien se consideraba su dueño. Simplemente era de todos y de nadie. A pesar de no tener nombre, este digno ejemplar de raza canina tenía plena conciencia de su existencia y de sus identidades diversas, porque respondía a cualquier nombre con que se lo llamara, y allí, en la inmensidad de lo inhóspito, acrecentaba su statu quo, por el simple hecho de no tener competencia y porque en las virtudes sociales de lealtad y compañía no había quien pudiera hacerle sombra. Perro solía cumplir mejor que nadie con el deber prefecturiano, y aunque a nadie se le había ocurrido ponerlo de servicio, era de esperar que pasara la noche entera haciendo guardia y acompañando al hombre que cumplía tal misión. De esa manera Perro adquiría un papel preponderante en la cotidianeidad del paisaje del destacamento de la isla Francia. Y ya lo teníamos registrado, censado y superasentado en los libros de bitácora que la mente de cada uno de los allí destinados componía en los rincones de la memoria. Aquel del comienzo del relato, Perro había comenzado a ladrar a media tarde. Como ya conocíamos su lenguaje, hubo que salir a verificar qué situación anormal nos estaba informando. Y con gran alegría vimos que desde la costa un grupo de personas nos hacía seña para que fuéramos a buscarlos. Se preparó el bote de remos y el ayudante a cargo del destacamento salió rumbo a la costa con cara iluminada. Era su familia que venía a visitarlo, por fin. Afectos, risas, un poco de ruido y la necesaria compañía como para estimular la lengua, que ya se estaba volviendo perezosa de tanto descansar. Al poco rato estábamos de grandes tertulias saboreando los alimentos frescos que habían traído los visitantes, tomando mate, y mi compañero, no cabiendo en sí de tanta alegría, hablaba con sus hijos o con su mujer, y yo notaba cómo, casi por arte de magia, había pasado de una expresión de profundo ensimismamiento para transformarse en el más dicharachero ser del planeta. Ahí fue cuando el clima empezó a enrarecerse. De a poco la tarde se fue transformando en una pesadez enorme. Parecía que una tremenda burbuja de quietud suspendida sobre nuestras cabezas había decidido hacernos tomar conciencia de su existencia. Se adivinaba en el horizonte un celaje poco confiable. Cualquier comadre de la región hubiera dicho en una situación semejante: mi hijito, el diablo está preparando sus pócimas de azufre. Guay, guay de aquel que se encuentre lejos de Dios. Será mejor que haga sus oraciones y alejen pronto a los demonios interiores para salir bien de esta. Todo el resto de la tarde se mantuvo así, y acercándose la noche comenzó a perfilarse la tormenta. El cielo se rompía rasgado por una sucesión inimaginable de rayos y truenos, mientras cada uno de los allí presentes se disponía a dormir. En el destacamento uno conocía las reglas. Estaban las que se definían en los escritos y también las otras, las que se asumían de manera espontánea porque uno las consideraba implícitas en los códigos de urbanidad y de buenas costumbres. Aquella noche era una de las oportunidades en que el hombre aprobaba o quedaba para recursar la materia que incluye estas últimas. Como buen discípulo de inmigrantes y llevando a la práctica los valores de solidaridad que me inculcaron desde chico, tomé la decisión de ceder mi cama
para que el ayudante y su familia pudieran estar más cómodos. Entonces acomodé unas mantas en el suelo y muy cerca de mí se acurrucó Perro, que desde que habían empezado los truenos no encontraba dónde esconderse. Todo el movimiento de preparación de camas y colchones se hicieron cuando ya el viento arreciaba fuerte y la tormenta se perfilaba casi encima nuestro. Y ahora ya acostados, el temporal estaba en su máxima expresión. En medio de la oscuridad apenas cortada con la luz de una vela, los fogonazos restallaban incendiando con su luz todo aquel pequeño ambiente. Y los truenos rompían los tímpanos y desataban toda clase de temores. Entonces yo me aferré a mi manta, dejando apenas la cabeza sobresaliendo de la almohada para evitar enfrentarme con la totalidad de la imagen encendida de la tempestad desatada mientras rogaba que el temporal fuera leve. Sabía mucho sobre tormentas, pero no sospechaba que aún me quedaba por conocer uno de sus lados más oscuros en el transcurso de esa noche, porque de pronto una luminosidad azul en movimiento entró por una ventana y me dejó paralizado. Era una centella. Asistí inmóvil desde mi puesto de observador, siguiendo la trayectoria de la misma, que se depositó en un alambre de los que tenía el rancho en las paredes. Corrió por la misma como si fuera una cañita voladora, bajó luego por el respaldar de una silla de hierro y de repente hizo un fogonazo. Y en medio de un movimiento brusco y casi insólito que se desató a mis pies, desapareció. Demasiado sorprendido como para tomar conciencia de lo que había sucedido, me mantuve con la vista fija en el techo, pensando lo cerca que había estado de la muerte. En ese momento, centrado en mi miedo, no me di cuenta que la tormenta había ido cediendo lentamente para dar paso a la lluvia y aún no recuerdo en qué momento pude haber quedado dormido. Desperté al amanecer, me levanté y preparé el mate, y mientras lo saboreaba, caí en la cuenta de que Perro no estaba acompañándome como siempre lo hacía. Silbé de la manera habitual para llamarlo y tampoco vino. Entonces comencé a preguntarme en qué momento lo había visto por última vez el día anterior. Y fue cuando recordé. De un salto corrí al dormitorio y bajé la mirada hacia donde supuse que podía encontrarlo. Y allí estaba, inmóvil, duro y frío. Sin tener plena conciencia de ello, había desviado con su cuerpo la dirección de la centella que iba hacia la ubicación exacta donde yo asentaba mi anatomía. Y ahí estaba el resultado. Había pagado con su vida. El pecho se me puso tenso y muy dentro sentí que el corazón se detenía incapaz de asumir el accidente. Y no pude hacerlo de otro modo. Me cuadré en posición de firme, haciéndole a Perro el saludo militar que su dignidad de perro muerto en servicio exigía. Y con todo mi sentimiento a flor de piel le otorgué, con el pensamiento, un ascenso post-mortem.